Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. El tema de la paz ha sido uno de los grandes debates de la pasada campaña electoral. Parece que buscar la paz en Colombia se hubiera convertido en algo no tan bueno o en todo caso no tan efectivo para algún sentido político, sobre todo para el sentido político que resultó ganador en las pasadas elecciones. El debate en los últimos 30 años en Colombia, al menos, o 40, desde que empezaron las negociaciones de paz con el gobierno Betancur, ha tenido a la paz como un problema y un debate político. Si hacer la paz, si debatir la paz, si hacer acuerdos, si no hacer acuerdos. Y finalmente hace 10 años se abrió una realidad muy compleja en donde parte de la sociedad le dijo no a la paz, votó a la no a la paz en un plebiscito plagado de mentiras. Hoy yo tengo a un protagonista de esa historia, por lo menos en los últimos 15 años, que es el actual gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Gobernador, bienvenido aquí a Conversaciones Pendientes. Juan David, muchas gracias por la invitación. Agradecerte tener este espacio de diálogo sobre un tema que seguramente uno puede decir que es pendiente en la lógica en la que hoy está tomando la discusión acerca de la paz o la guerra o la vida o la muerte. Creo que esta conversación es muy importante y más en tu podcast que ha ganado tanto espacio. No solo pendiente, sino urgente más que nunca hoy, porque seguramente asistiremos a un nuevo planteamiento en la política de paz o en todo caso de seguridad, no lo sabemos todavía. Se va a debatir en noviembre o se va a crear una nueva ley de orden público, cada gobierno lo hace. Sin embargo, aquí ha habido un discurso y es que la paz total fracasó. Como concepto, probablemente uno puede discutir cómo fracasó y qué fue lo que no funcionó, quizás en la ambición de la palabra total. Sin embargo, tenemos procesos de paz territorial. Y creo que eso hay que reivindicarlo porque no hay otra manera de hacer hoy la paz en un país regional con distintas dinámicas territoriales, dentro de los propios territorios, fuerzas distintas, geografías distintas, culturas distintas. Nariño hoy yo creo que es el modelo de la construcción de paz territorial. ¿Cómo es que usted, de alguna u otra manera, empieza a liderar estos procesos en interlocución con el gobierno nacional? ¿Y qué es lo que hay hoy en Nariño para la audiencia en esas dos mesas que usted insiste en que hay que continuar, no solo por las agrupaciones que allí están representadas, sino sobre todo por las comunidades a las que ha llegado esta idea de paz territorial? En principio yo creo, Juan David, que hay que ponerle a la gente de plano la intención de la paz total en el marco de una política pública, que uno diría es una política de Estado, que plantea alcanzar un escenario de paz en todas las situaciones, digamos, de conflicto que hay en el país y, por supuesto, lo que implica abordarlas todas, no solo con los grupos armados organizados y regionales, sino también con las bandas criminales de alto impacto. Bueno, en fin, en todo el país creo que fue muy ambicioso y también se planteó esta estrategia como una estrategia homogénea, pero resulta que el problema de la violencia y del conflicto después de el 2016 del acuerdo de paz con las FARC mutó a una realidad distinta. El conflicto y las guerras se volvieron territorial y ligadas a las economías ilegales, y más en territorios como Nariño, como un territorio de frontera. Si usted trata el problema de manera homogénea, la estrategia termina siendo homogénea, las acciones homogéneas y los resultados no se sabe cómo son. En el caso de Nariño, cuando asumí como gobernador del departamento de Nariño, le planteamos al presidente la necesidad de plantear diálogos regionales de paz en el marco del artículo 8 de la Ley de Paz Total. Y eso lo permite, pero sin duda eso planteó que un gobernador, que es el gobernador también de la misma colectividad del Pacto Histórico, se hizo gobernador con esas banderas y lo que nos permitió fue trabajar de manera articulada para dos procesos de paz, uno con Comuneros del Sur y el otro con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que se plantearon bajo la idea de dialogar, negociar e ir implementando a la vez. Y, por supuesto, contrario a la estrategia de negociación que se hizo con la FARC en su momento, de que nada estaba negociado hasta que todo estuviera negociado. Bajo esa estrategia
la solución final o las transformaciones territoriales no llegaron. Hubo un muy buen acuerdo político y unas grandes instituciones, pero las transformaciones territoriales no se dieron y por eso el conflicto se recicló en los territorios y ligados a las economías ilegales. Eso nos llevó a la necesidad de empezar conversaciones con los dos grupos, pero ir generando condiciones para desescalar el conflicto. Ejemplo, desminado humanitario, no reclutamiento de niños y niñas, el tema de búsqueda de desaparecidos. Entonces iban haciendo acuerdos parciales que se iban avanzando y la sociedad empezaba a asumir confianza. Pero además el desescalamiento del conflicto se muestra en una disminución considerable de las violencias en el departamento de Nariño, que en cifras yo creo que se pueden discutir y mostrar cómo los asesinatos en el departamento de Nariño han caído de una manera significativa y que en realidad no son un relato abstracto, sino que muestran datos que permiten mostrar que hay un avance en 2 años y medio de un proceso que llegó hacia zonas de ubicación temporal que, como lo dicen algunos en el relato ahora, han sido sacadas de la manga ahorita. No, hicimos zonas de ubicación temporal, como lo dice la ley, en la que ha habido inclusive consulta previa con las comunidades indígenas. Pero además lo que uno esperaba era que hubiese un marco jurídico para que los actores armados transitaran hacia la vida civil, pero esta sociedad mismo negó ese marco jurídico para avanzar en un proceso de paz. Ahí están los resultados en Nariño, y yo lo digo, Juan David, te doy el ejemplo de Tumaco. En el 2022, cuando asumió el gobierno del presidente Petro, la tasa de homicidio era de 75 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hoy es de 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes. 61 puntos en menos de 4 años bajó la tasa de asesinatos en Tumaco, que era uno de los municipios más violentos del país. Para tener un referente, la tasa de homicidios del país es de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esos son casos que podemos mostrar, como en general el del departamento de Nariño, donde la tasa de asesinatos es de 16 por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que se va a tocar. Evidentemente, cuando se empiezan procesos de paz, se empieza hablando de las organizaciones al margen de la ley o los grupos armados organizados, como lo llaman ahora, que, como usted dice, se fragmentaron a partir del acuerdo de paz. Vamos a hablar, por supuesto, de las comunidades, de las geografías y de las culturas en donde se han realizado estas transformaciones territoriales, pero yo creo que la gente también tiene que entender quiénes son esos dos grupos organizados y que usted le cuente a la gente dónde están en el departamento de Nariño. Por un lado, Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional, y por el otro lado, la Coordinadora Ejército Bolivariano. ¿Dónde están y qué poder tienen y cuál es, de alguna manera, su agencia frente a estas economías ilegales? Bueno, cuando empiezan los diálogos a nivel nacional, en el marco de la paz total se entendió que había un diálogo nacional con el ELN y se pretendían diálogos nacionales con las otras guerrillas residuales. Pero habían intenciones desde el territorio de estos grupos armados que estaban fragmentados de asumir unos diálogos territoriales. Eso ocurrió en Nariño con Comuneros del Sur, que era una fracción, un frente muy antiguo de hace más de 33 años del Ejército Nacional de Liberación. Ese fraccionamiento llevó al gobierno nacional a tener un diálogo directo con esa fracción. Y ahí ya estaba significando que en el país, de alguna forma en distintos territorios, algunos grupos armados estaban pidiendo ese tipo de diálogos. Y por el otro lado, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que es hoy, era lo que antes era la segunda Marquetalia, que devenía pues de la fundación que hizo de ella Iván Márquez, y en un momento después de la apertura del diálogo en Caracas se fracturó esa relación, y esta estructura que tenía su fuerza principalmente en la costa pacífica de Nariño, pues logró plantearse en medio del diálogo una ruptura y siguió en las conversaciones con el gobierno nacional. Esta coordinadora opera principalmente en Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán,
Maguipayán, La Tola y Francisco Pizarro. O sea, acá el litoral. Acá digamos. en el litoral, básicamente en el litoral. Y en la zona de Abades y parte de la cordillera está Comuneros del Sur, que son 10 municipios de la zona de cordillera del departamento de Nariño. Son dos fuerzas guerrilleras que tenían una fuerza muy importante en el departamento de Nariño y que disminuyeron la violencia de manera considerable dado el diálogo que empezaron con el gobierno nacional. Y es importante entender que hay otra facción muy importante de esta guerra que era o que es el Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, que opera en la zona de la cordillera de nuestro departamento, en límites con el Cauca. Ahí es de entender que ese grupo nunca entró a un diálogo regional de paz porque su intención, como esa facción de Iván Mordisco, era que querían un diálogo nacional que rompieron con el gobierno nacional. Entonces, ese grupo siempre va a estar allí presionando a estos dos procesos de paz, y parte de esta estrategia, que no solo ha sido de paz, ¿sí, Juan David?, fue también una estrategia de seguridad que dio resultados importantes en el departamento de Nariño. Hablemos de seguridad, porque parece que la izquierda y el progresismo ha abandonado el discurso, o se le ha criticado por abandonar ese discurso, y todos los que trabajamos en este gobierno sabemos que aquí hubo consejos de seguridad siempre, aquí hubo presencia de la fuerza pública siempre, aquí el departamento no está desprotegido. Digo, yo he viajado por él y uno ve al ejército, ve a la policía. No es que estos lugares y estas zonas y estas regiones como el Abades o como el litoral estén a merced de estos grupos como se ha querido mostrar. ¿Cuál ha sido entonces la estrategia de seguridad desde la gobernación y desde todos estos procesos de paz? Digamos, pasando por alto por ahora el tema de la cordillera y los combates que siguen sucediendo allá con la Franco Benavides. Pero yo creo que el concepto de seguridad y las estrategias de seguridad no son propias de una corriente política a otra. Yo creo que a la izquierda y al progresismo le ha hecho mucha falta hablar de la estrategia de seguridad que en el caso de la paz territorial del departamento de Nariño y la seguridad que se planteó, la estrategia que planteó el presidente de la República estuvo coordinada con los altos mandos militares. Me acuerdo que cuando los procesos de paz estuvieron amenazados porque había confrontación de los grupos armados, de estos 3 grupos armados que hablaban entre ellos por quedarse en ciertas posiciones en donde las rentas ilícitas tenían un mayor valor, pues el presidente, me acuerdo muy bien, que impartió una orden en Samaniego, y esa orden implicaba que tuvieran una estrategia militar para contener al grupo del Estado Mayor Central de la cordillera para no afectar estos dos procesos. Y ahí se dio como resultado una de las operaciones más importantes que haya hecho el ejército en Colombia, y fue fruto de esa estrategia que planteó el presidente, que fue la Operación Cordillera. Quienes conocen esto saben lo que eso implicó en cambiar el equilibrio del conflicto en el departamento de Nariño. Lo cambió totalmente y a favor del control del ejército, para poder decir que daba el espacio para que estos grupos armados avanzaran en un diálogo con el gobierno nacional sin que estas estructuras que antes se peleaban y que generaban un escalamiento de la violencia en Nariño en el 2023, a finales del 2023 y principio del 2024, donde tuvimos entre 6 meses de esos 2 periodos más de 45,000 desplazados y más de 35,000 confinamientos, permitió que la guerra entre estos grupos cesara. Y por supuesto, lo que hay que entender también es el papel que ha cumplido el ejército conteniendo la expansión de los grupos armados que están en negociaciones con el gobierno nacional. Que creo que se puede hacer más desde el punto de vista de la seguridad, tanto estratégica en la zona rural como en la urbana. Si usted mira en el departamento de Nariño, todos los delitos de alto impacto en el departamento de Nariño se han reducido. Extorsión, secuestro, hurto a personas, hurto a automotores, hurto a negocios.
nosotros tenemos un observatorio en el departamento de Nariño donde usted puede ver que desde el 2024, 25 y 26 todos los delitos de alto impacto se han... Y eso es gracias a una estrategia de seguridad que tenemos en el departamento de Nariño que le llamamos Nariño 360 en coordinación con la policía y con el ejército del país. Aquí no estamos ausentes de hablar de seguridad y nos vamos a engomelar solo hablando de paz de manera romántica. No, aquí hay una estrategia coordinada y a veces empiezan a mostrar un relato de que las Fuerzas Armadas han estado quietas. No es cierto. Pero además, quiero decirle que otros elementos de la inteligencia que ha hecho el gobierno nacional es entender que estos grupos armados o en las economías ilícitas como la coca se nutren del combustible, se nutren de la gasolina. Y este gobierno, por ejemplo, en Nariño, cambió el plan de abastecimiento de combustible que venía de Jumbo por carretera y alimentaba mucha de esa gasolina, la economía de la coca, tanto del Cauca como de Nariño. Y al cambiar el plan de abastecimiento, cambió completamente la lógica de abastecimiento de la coca y hizo que la coca bajara considerablemente de precio porque se volvió caro el insumo. En donde falta mucho por hacer, sin duda es en el cemento. Juan David, esta guerra, y no se la han contado al país, se necesita mucho más inteligencia y contrainteligencia. Si usted coge dos productores de cementos que son San Marcos y Argos, pregúntese usted a dónde va la mayor parte de ese cemento en este país. Termina en la coca. Aquí no se necesita disparar tanto esfuerzo para controlar ese problema. Controle los insumos, pero los más importantes son la gasolina y el cemento. Esos no vuelan. Si usted controla eso, y ya llegamos al tema, entonces debajo de estos ejércitos que para muchas comunidades, resguardos indígenas, insisten en que ellos no son los dueños de esos territorios, simplemente tienen un control armado y social, en ocasiones lo han tenido históricamente político, pero los dueños son otros, los dueños son las propias comunidades y eso no lo podemos pasar por alto. Y esas comunidades una vez más están siendo estigmatizadas. A mediados de los años 90, la frontera de la coca se va sobre Nariño. En Nariño no había prácticamente coca y hay una especie de crecimiento enorme. Ha habido un plan de sustitución de cultivos, pero tenemos el problema de la coca hoy como uno de los grandes problemas y uno de los grandes argumentos de Estados Unidos para considerar que esos territorios entonces están dominados por fuerzas terroristas, como las llaman, narcoterroristas. Hemos insistido en que los campesinos no son narcoterroristas, son agricultores de una economía de vivir, digamos, del pan coger casi. Si uno va a esas comunidades, no son comunidades ricas, ni son comunidades en donde haya grandes mansiones, ni nada que se le parezca por el estilo. Pero la coca sigue siendo uno de los grandes temas. ¿Cuál es la descripción primero de la coca? Y después hablaremos, por supuesto, del tema del oro. Pero la coca es un problema que ya alcanza más de 30 años y usted lo tiene bien caracterizado. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer, Juan David, es dimensionar el problema. Uh-huh. Y quienes están aquí en Bogotá seguramente deben elevarse al país y entender el territorio y entender que efectivamente en las fronteras de nuestro país, las más activas, se incuba el problema más grande asociado a las economías ilegales. Más del 50% de la coca está en 10 municipios y esos 10 municipios están entre la frontera con Venezuela y la frontera con Nariño. ¿Por qué? Porque finalmente siempre esas fueron las retaguardias estratégicas de los grupos armados. Pero crecieron, después del 2016, se aparapetaron allí la desintegración de los disidentes que no fueron y que estaban más ligados a las economías ilegales. Entonces, si no entendemos que el pacto, cuando yo propuse el pacto Nariño y se planteó el pacto Catatumbo, debe ser una propuesta de largo plazo del Estado para transformar los territorios. La coca no se resuelve por la vía de la erradicación, porque cuando tú erradicas, pues los campesinos terminan sembrando en otra parte, tumbando monte, tumbando selva. Eso ha sido la lógica siempre de la coca y así ha crecido. Pero cuando tú sustituyes y transformas el territorio,
muestras resultados. Eso es lo que estamos mostrando en Tumaco. Los datos en el 2024 muestran que la tasa de crecimiento ha sido en el nivel del país de 3.5, cayó de 13%, de 18% en los años anteriores a 3.5. Eso quiere decir que se ralentizó el crecimiento del cultivo. Pero cuando en el 2024 empezamos los procesos de paz, en el 2025 ya vamos a empezar a ver resultados de cómo en Nariño se acuerdan sustituir 20.000 hectáreas y de las cuales 15.000 están en Tumaco, 5.000 en Roberto Payán. Son los dos enclaves cocaleros más importantes y que estaban creciendo y que estamos seguros que en el 2025, como lo ha mostrado el presidente, y 2026 empiezan a ceder. Entonces, una política de erradicación nuevamente allí no va a tener resultados. O de fumigación. O de fumigación. O sea, los costos ambientales de eso son enormes. Y lo que yo planteo es cómo evalúas esto. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos esto para ver cómo el Estado empieza, sin duda, a responder ante las comunidades para resolver este problema? Ahora uno diría, no es que la gente debe dejar de sembrar, sí o sí. El abandono estatal en esos territorios es tan mayúsculo que no ha permitido que la gente pueda dedicarse a actividades que puedan, desde el punto de vista de la agricultura, con muchísimo potencial, desarrollarla. En este sentido, creo yo que la dimensión del problema en las fronteras tiene que resolverse con una apuesta del gobierno nacional de transformar esos territorios, pero de manera decidida. Entender que es probable que en la lógica del reparto del presupuesto de inversión entendamos que un peso invertido en Nariño renta más que un peso invertido en Bogotá. Uh-huh. Sin duda, si quieres acabar los factores que hacen que la guerra persista en este país. Al lado de la coca está el oro, que es un problema que la gente no entiende. Empecemos por decir que se ha tenido una política, una intención de una política en que construir unos distritos mineros, eso tiene unas tensiones sociales, por supuesto, muy grandes. ¿Quiénes son los dueños? A quién le van a pertenecer? Hay evidentemente ambición en todo el mundo que ve que el oro es un bien que otra vez está creciendo y está siendo materia de especulación financiera en todo el mundo, pero ustedes tienen un problema histórico y es un problema que yo quiero que usted le cuente a la gente, y es que el oro de Nariño históricamente no queda para la riqueza de Nariño, se saca para empresas en general antioqueñas que se quedan con la riqueza y de alguna manera certifican eso que se saca de Nariño en Antioquia, y todo eso es dinero que se da para el departamento de Antioquia y otros departamentos que sacan ese oro sin certificar. Es decir, las personas sacan el oro de las minas, lo venden en la boca de la mina o a la gente, y el oro se va. Usted se ha empeñado en decir, oiga, tenemos que empezar a certificar. Yo conozco infraestructuras en Nariño, allá arriba en los Andes Sotomayor hay una gran infraestructura que se quedó abandonada, que hizo el gobierno de Alemania, con laboratorios, con toda suerte de capacidades, pero al parecer no entendemos los problemas también de injusticia cultural que se han tenido con el departamento de Nariño, con el cual históricamente también esta centralidad se ha enseñado. Juan David, la ley 09 de 1991 generó las condiciones para desmontar el Banco de la República como único comprador de oro en el país. Permitió que los privados entraran a comercializar el oro. Y por supuesto, eso puede ocurrir, pero hay que seguir manteniendo el Banco de la República, que estaba el Banco de la República en Barbacoas, en Pasto y en Tumaco. Y eso era un factor que permitía la formalización y la legalización del oro, pero sobre todo la trazabilidad del oro. ¿Qué pasó en el 2001? Se creó el nuevo Código Minero, y el nuevo Código Minero sí lo que hizo por las exigencias de formalización, volver ilegales a todos los mineros artesanales y los pequeños mineros, y concesionó el país a las multinacionales. Y esa concesión, por supuesto, reina hasta ahora. Y por supuesto, siempre, y creo que aquí se ha soslayado en el país una discusión, y es la trazabilidad del oro. Es más, aquí se reconoce que hay un oro tipo B y un oro tipo A. Cuando se habla de oro tipo B, se habla como si fuera normal. Eso es un oro ilegal que se traslada a ciertas regiones, como Antioquia, y termina legalizándose en esas regiones.
el oro del Chocó, el oro del Cauca y el oro de Nariño, a través de los circuitos de la guerra, termina en otro departamento. Terminan las rentas de regalías, pero también todas las economías de aglomeración y todo el desarrollo del sistema financiero que esto representa. En Nariño se pueden estar transando de manera ilegal cerca de 2 toneladas de oro al mes. Esos son cerca de 24 toneladas al año. Si hablamos de entre el 4 y el 6% de las rentas de ello, Nariño podría estar teniendo cerca de 345.000 millones de pesos de regalías al año, e igual valor los municipios mineros. Con esas rentas, este departamento podría hacer las transformaciones territoriales. Por eso nos planteamos con el gobierno nacional hacer los distritos mineros y empezamos haciéndolos en Nariño, el distrito minero de Abades, el distrito minero de Telembí y el de Sanquianga. 3 distritos mineros donde ya se practica la minería, pero es informal, ilegal y por supuesto también criminal. Ahí es donde lo que esperábamos es que se formalice la minería, aceleremos la construcción de títulos mineros para asociaciones, cooperativas y poder tener la posibilidad de tener una empresa pública que comercialice el oro para que estas rentas y por supuesto tanto rentas en términos de los impuestos o regalías, pero también las rentas de capital al volver esa empresa una empresa del departamento, de los municipios y de las cooperativas. Si ese modelo se implementa, creo que la ilegalidad se derrumba. Los grupos armados, pues lo que hay que hacer es perseguir la ilegalidad, ¿sí? Y la criminalidad asociada a la explotación del material aurífero. Con esta realidad viene Barbacoas hace 400 años. Así es. Y aún hoy, recién en este año, esperamos tener el acueducto de Barbacoas, como hoy tenemos la Universidad de Nariño en Barbacoas, como hoy tenemos al lado en Magüí el aeropuerto de Magüí, tenemos 10 kilómetros de vía, tenemos el puente sobre el río Telembí que comunica Barbacoas con Magüí, la carretera que comunica Roberto Payán con la Guayacana que se está construyendo. O sea, cuando uno ve todo el tejido de las inversiones en salud, agua potable, allí están llegando las transformaciones territoriales. Y estos distritos mineros, sin duda, generarían las condiciones para que las rentas de estos territorios como Nariño, como estos municipios, se quedaran en el departamento. Eso es lo que hace la diferencia con un departamento como Antioquia, donde, como parafraseando a Galeano, las venas abiertas del Pacífico corren hacia otros departamentos. Y eso es la discusión que tiene que tener este país. Este país tiene que dejar el eufemismo de no hablar las cosas como son. Ahí es donde hoy podemos darle a departamentos como Chocó, Cauca y Nariño la posibilidad de que sus rentas propias queden en el territorio y que la guerra y los factores que alimentan la guerra, como el oro, cedan paso a las organizaciones sociales de campesinos, de mineros artesanales, que puedan asociarse y crear la Federación de Mineros y que puedan empoderarse para que estas economías sean legales en el territorio Juan David. Y quizás es lo que no se entiende, gobernador, también del discurso de cierto periodismo hegemónico empresarial y de cierta parte de la clase política de ultraderecha, y es seguir estigmatizando a estas comunidades porque vieron cambios reales en sus vidas, ni más faltaba definitivos, inicios, esbozos de cosas que empezaron a parecer que no estaban allí. Los datos que yo tengo son, por ejemplo, que en el proyecto de paz territorial con Comuneros del Sur se hicieron inversiones de más de 500.000 millones de pesos en caminos vecinales, en proyectos agroindustriales. De acuerdo, eso no cambia de la noche a la mañana una realidad que es mucho más compleja por lo que hemos analizado hasta entonces. Seguramente en el otro proyecto, como usted lo acaba de señalar, se inauguró una universidad en el Telembí, se hizo el puente, se hizo una carretera.
Es decir, hay el inicio de algo que es que la gente se siente reconocida, se siente parte de un proyecto de país. Eso es lo que quiere decir la paz territorial. La inversión de un Estado y el traslado de recursos que, como no hay rentas, porque las rentas se van para otro lado, por lo menos desde la centralidad se está intentando algo. ¿Qué quiere decir esa nueva estigmatización? Que incluso, y lo quiero decir aquí, no porque usted me lo haya ni más faltaba sugerido, pero yo sí lo quiero decir, le expreso toda mi solidaridad frente a los ataques ominosos y terribles que han hecho sobre ustedes líderes como el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusándolo de cosas absolutamente horrorosas que todos sabemos que son falsas y tenemos que repetir que son falsas, porque al estigmatizar a un gobernador de un sentido político distinto y a sus comunidades se está autorizando, ya sabemos que hacia el futuro, y es lo que queremos impedir que pase en este país. Yo creo que por primera vez la gente en estos territorios abandonados literalmente por el Estado y que se los dejó a merced de los grupos armados, ¿sí? Por primera vez ven que el Estado llega. Los diálogos con comuneros, por ejemplo, le han significado de entrada, desde la planeación de esto, nos dijimos, hay que hacer una maqueta paz, y luego eso se convirtió en el Pacto Territorial por la Vida y la Paz de Nariño. Pero esa maqueta paz significó una serie de inversiones que no eran las grandes inversiones del departamento, pero sí eran las inversiones de la vereda, del corregimiento, de juntar un municipio con otro. Y esos 500.000 millones de pesos significaron confianza de las comunidades en el Estado. Y sin duda, claro, la llegada de la Universidad de Samaniego, la llegada de la vía que comunica Samaniego con la llanada con los Andes Sotomayor. O sea, la gente ve esa realidad, pero además de las placas, huellas. Entonces, pero lo que más a mí me ha causado significancia en este ejercicio es las inversiones en educación. Uh-huh. Mira, cuando uno mira el municipio, el corregimiento de Betania, esa es la zona donde nadie podía ir, de un control pero riguroso del grupo armado. Y cuando nosotros llegamos en Betania había un colegio que solo llegaba hasta quinto de primaria por un lado y hasta máximo noveno de primaria. ¿Qué hacían los niños después de eso? Presos de procesos de reclutamiento infantil. Y una tarea que nos planteamos en 2 años fue que ese colegio se convirtiera en un colegio hasta 11, bachillerato, y que llegara la universidad en tu colegio, como programa del gobierno nacional. Los niños y sus madres, los vecinos, ven al Estado, están felices. Cuando se inauguró esto, yo lloraba, porque no se justifica de verdad. Nosotros en la ciudad tenemos las oportunidades y llevamos a nuestros hijos al colegio, pero dejarle a una comunidad, a una sociedad, sus hijos, entregárselos a la guerra. Y entregárselos a la guerra porque el Estado no entendió que había que llevar hasta 11 ese colegio. Que la relación técnica que dicen acá, mira, es que por la relación técnica no se pueden aumentar los maestros. Hay que llevar el maestro así sea un solo estudiante. Y ese debe ser el deber de una sociedad. Porque si no dejas a los niños, los empujas a la guerra. Y esta sociedad y quienes toman las decisiones desde acá, claro, desde el punto de vista técnico, pues creen que están haciendo lo mejor, pero no conocen a este Estado. El Estado no llega en las esquinas. Como en Roma, el Estado se derrumba en sus esquinas. Se derrumba en su periferia. Hay que recoger con dignidad a la periferia, Juan David. Yo creo que Nariño, y se lo he dicho varias veces, hoy no es ninguna retaguardia. Hoy es la vanguardia de un proceso de construcción, de transformación territorial, para no solo llamar la atención sobre la paz, porque claro, no podemos tampoco esconder ni tapar el sol con un dedo. Hay violencia, hay violaciones a los derechos humanos, hay denuncias de las comunidades que siguen de alguna manera alzando la voz frente a estos grupos que también cometen atrocidades y las siguen cometiendo, y eso no lo podemos quitar del panorama porque hay gente que sufre cotidianamente esto y que se expresa y que está molesta con que siga sucediendo, pero en todo caso hay una voz
activa frente a este proceso que está ocurriendo. ¿Cuál sería entonces para usted un poco la reflexión? A usted le quedan 1 año y medio, digamos, en gracia de discusión de gobernación, ya lleva casi 3. ¿Cuál sería para usted entonces lo que podría ofrecer Nariño a este nuevo gobierno como una especie de piloto territorial en donde las cosas han ido bien? Falta muchísimo, pero hay muchos compromisos asumidos por parte del gobierno y del Estado colombiano. Eso no se puede echar para atrás, por supuesto, son procesos en marcha y no se les puede quitar a la comunidad eso. Tenemos un problema fronterizo evidente. ¿Cuál sería para usted un poco, si usted tuviera hoy al frente a ese nuevo gobierno, que seguramente lo va a tener muy pronto, qué es lo que el gobernador y toda la gente que trabaja en la gobernación, las comunidades, las mujeres, los pueblos indígenas, los pueblos afro, los campesinos, pueden decirle a este gobierno de cómo pueden ayudar a la construcción de una paz territorial? ¿Qué es lo que usted puede señalar como sentido futuro desde Nariño, que yo creo que siendo el sur es el norte de la paz de Colombia? En principio la voz. O sea, que la voz no se oiga, que la voz se escuche. Lo que nos planteamos desde el principio en Nariño era que no asesinaran más a los firmantes de paz. Cuando llegamos, asesinaban al menos a 3 o 4 firmantes de paz al año. Cuando empezó el proceso, dejaron de matar firmantes de paz. Pero además, cuando llegamos había la voz de las comunidades, que son los líderes sociales, asesinaban a 21 líderes sociales. Al siguiente año, solo 2 líderes sociales. Y ese debe ser el propósito, porque ahí está la voz de las comunidades. El gobernador interpreta, porque así fue elegido, con la voz de la vida y de la paz. Y yo tengo claro que una cosa es la política, que es esa política de paz total, general, pero otra cosa son las estrategias y las acciones. Cuando uno tiene una política y tiene una estrategia diferencial como la de la paz territorial, las acciones deben llevarte a resultados. Y esos resultados, cuando son efectivos, tienen que tener una institucionalidad que los arrope. Aquí ha faltado la institucionalidad de discutir una nueva ley de sometimiento o una nueva ley de paz para esa realidad propia de Nariño. Pero esta voz, lo que hoy le dice al nuevo gobierno es: los relatos se construyen con datos. Aquí está el espacio. Vamos a ir a un empalme territorial, pero yo quisiera que fuera un empalme no vertical, sino horizontal, donde la voz del gobierno nacional y el gobierno territorial se entiende en el marco de lo que representa la Constitución un jefe de Estado subnacional, que es el gobernador del departamento de Nariño, con un jefe de un Estado nacional, que es el presidente de la República, y entendamos que efectivamente esa voz del territorio tiene un valor en la democracia. Y ese valor en la democracia significa que leamos los datos para decirte por qué Tumaco, que tenía 75 asesinatos por cada 100.000 habitantes, hoy tiene 14. Y hoy tú vas a Tumaco, en donde estamos ampliando el aeropuerto, una inversión de más de 144.000 millones de pesos, en donde estamos llevando agua a Tumaco permanente, después de toda la historia de Tumaco, y donde el turismo ha tenido un gran impulso en Tumaco. Tú vas hoy y no encuentras una habitación en un hotel. Y eso, que la vía Espriella-Río Mataje, que comunica con Ecuador, que es una economía dolarizada, debería estar viniendo a Tumaco. Hoy la economía, después de bajar 61 puntos de violencia, hoy eso es lo que tenemos. La pregunta es, ¿tú vas a cambiar eso sin entender el problema? ¿Cuáles son tus datos? Vamos a hacer un empalme, pero esto no es con relato únicamente. Dime cuáles son tus datos y construimos juntos un Nariño que puede ser el norte de la paz del país, pero que requiere ajustes sin duda en seguridad y en construcción de paz. Yo le digo al gobierno nacional, juntémonos, trabajemos, revisemos, traiga a sus mejores hombres en educación, en salud, en lo mejor, y se va a sentar con los mejores de Nariño.
y nos vamos a poner a construir ese Nariño que puede ser ese país donde nace, el país de la belleza, lo decimos nosotros, o el país que el otro gobierno está viviendo. Y ojalá con las buenas relaciones de Ecuador, esa frontera sea una zona económica especial de frontera, con tributación distinta y por supuesto con mecanismos arancelarios que permitan que esa zona, como lo hizo China en su momento u otros países, sea una zona de potencia para el desarrollo del país y no sea el lastre que puede ser las zonas de frontera que tiene este país. Creo que el país tiene que escuchar más a los mandatarios regionales, pero no en una condición de súbditos. Aquí somos jefe de Estado de un Estado subnacional y pretendemos que el diálogo no sea de súbditos, sino de pares. Pero para alcanzar una madurez política democrática en una sociedad, que es lo que pretendemos todos, también se necesita vencer algunas ideas. Esas ideas de la desconfianza, de los prejuicios frente al otro, de la racialización cultural de este país, que usted también seguramente ha padecido, la padeció en España cuando fue un estudiante, y en la sociedad misma, usted lo vive y uno sabe que la gente afro, campesina, indígena, entiende que está siendo racializada constantemente. Eso, el que no lo sepa es porque no es, punto. Digamos, los espacios de poder tienen eso. ¿Usted cómo se plantea también esa conversación para que venzamos estos prejuicios? Porque resulta muy paradójico que una idea como la Selección Nacional de Fútbol, por ejemplo, aglutine a todo el mundo y ahí no haya el sentido de racialización, se vuelven todos héroes, pero en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, eso se vuelve un fantasma. Ellos, los afros, los negros, los campesinos, los indígenas, son los revoltosos, son los que no quieren hacer caso, una y otra vez el mismo discurso. ¿Cómo imaginamos también un diálogo cultural distinto en donde reconozcamos eso que usted ha dicho? Quien vaya a Nariño hoy, y se lo recomiendo porque llevo 2 años yendo a ese departamento, lo que va a sentir es solo emoción de una geografía absolutamente maravillosa, indescriptible en su magnanimidad, digamos, las cordilleras, los litorales, los ríos del Telembí, el litoral de Tumaco, es una cosa realmente muy emocionante, pero toda suerte de expresiones culturales, el mismo carnaval de blancos y negros que se realiza en enero de cada año, los artesanos, el mopa mopa, los sombreros, en fin, la comida, por supuesto, toda una idea de potencia que a veces se nos olvida por racializar y por excluir la vida. ¿Cómo imagina usted empezar también a poner esos temas en una enemistad política tan grande como la que estamos viviendo hoy en Colombia? Pues Juan David, en la diversidad está la riqueza de una nación. Quien no entiende eso, nunca entenderá el valor y el potencial que tenemos para el desarrollo. Esta es una nación pluriétnica, multicultural, y dentro de Nariño hay una propia nación. Por eso nosotros llamamos a Nariño una región país para el mundo, porque tenemos frontera con América del Sur, pero también con el mar Pacífico. Pero además somos Amazonía, somos zona andina, somos chocobio geográfico, somos litoral pacífico, y tenemos el imponente mar del Pacífico en la cuenca del Pacífico, que este país le ha dado la espalda al Pacífico, espalda que entendió la criminalidad, en donde están las vertientes como la del Patía para coronar desde la cordillera hasta el Pacífico las economías ilegales. Este país es embrutecido y quienes los han dirigido han sido míopes del potencial que hay en 1.347 kilómetros de costa. Se creció de manera lateral y nunca se horizontalizó hacia el Pacífico. Los 20 millones de hectáreas potenciales que hay en la zona de los llanos, en la zona de la Orinoquía, no tienen que salir por el Atlántico, tienen que salir por el Pacífico. Más cerca, ¿no? Más cerca a las cuencas donde se mueve la economía del país. Pero quienes han dirigido este país siempre han mirado hacia el norte y resulta que en el sur está el potencial de este país. Nariño, y desde el punto de vista, sin duda, de la historia propia de este país, inclusive desde la conquista de Bolívar, la senda libertadora
llegó con un gran tropiezo ahí en Nariño. Y no se entendió la relación que ese Nariño y ese Pasto tenía con la corona española. Había que ganarse el territorio. Las comunidades hoy, en el medio de esta discusión política, que inclusive han sido estigmatizadas, que han sido revictimizadas, cuando yo digo y nos dicen, te pongo el ejemplo del voto fusil, semejante canallada. Y lo digo una canallada porque anda y mira en Magüí por qué la gente vota el 95% por una tendencia política. Porque esa tendencia política le trajo un aeropuerto, le trajo el acueducto, le trajo el puesto de salud, le trajo las vías, le trajo proyectos agroindustriales que están desarrollando en plátano, por ejemplo, en harina de plátano, en convenio con ICBF, le trajo el puente sobre el río Telembí, le trajo la Universidad de Nariño. Y sus hijos ya, no, como no me pasó a mí, que los padres tienen que buscarse cualquier forma de tener una economía para poder mandar a sus hijos a Bogotá o a Cali. Hoy los mandan a Barbacoas, ahí, a menos de una hora. Esa es la realidad que desde acá se estigmatiza y por supuesto se revictimiza. La gente vota por una tendencia, por lo que ve, por lo que le trae. Pues eso es lo que tendrá que hacer este gobierno. Ganarse la transformación, el que viene, de esa realidad. De lo contrario, nunca va a cambiar. Y en ese sentido, creo muy pertinente que el país entienda que desde las periferias y los que vivimos en la periferia, leemos el país de manera distinta. Hay una gráfica que yo siempre le muestro a mis estudiantes. Tengo una foto que muestra cómo desde los manglares en la costa pacífica andando en una lancha hay ocasiones donde se ve el volcán Galeras. Pero desde el volcán Galeras no se ve la costa. Eso es lo que ha perdido este país, dimensión y perspectiva de la riqueza real que tiene esta nación. Pues, gobernador, creo que la tarea de la sociedad colombiana, no solo de los líderes como usted y tantos otros que creen en usted y que lo van a acompañar, es darnos cuenta de esas potencialidades que tiene Nariño, que tiene el Cauca, que tiene Chocó, que tienen todos esos territorios que llaman aquí periféricos y que no lo son, son centrales para el crecimiento real de un país y de una sociedad que quiere reconciliarse. Y si los estigmatizamos, por supuesto, los vamos a seguir sometiendo a una injusticia que ya dura demasiado tiempo y en donde esa injusticia se paga en vidas humanas y creo que no lo podemos olvidar. Así que yo le quiero dar las gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes, por su emoción, por conocer tan a fondo su departamento y porque sigamos todos juntos mirando este país desde diversos lugares, geografías, desde el volcán, pero también desde los manglares. Gracias, Juan David, gracias en esta conversación pendiente porque me permite, sin duda, desde la emoción que significa querer a Nariño, es que en este proceso de transición podamos tener la voz y la escucha que permita mostrar que allá se está haciendo algo diferente. Y a ustedes gracias por otra conversación pendiente. Nos corresponde, digo nos corresponde, porque siempre lo he dicho, esto es un espacio que se inscribe dentro del progresismo, de comunicación desde ahí, que esa voz tenga compañía, tenga cuidado, no la dejemos sola. Un gobierno es solo un gobierno, una sociedad es mucho más que un gobierno y nos corresponde a todos rodear a nuestros compatriotas, afros, campesinos, indígenas, culturas diversas de este país, que no pueden seguir siendo sometidas a la estigmatización, la exclusión, la racialización, la misoginia y el patriarcado. Volvamos a reunirnos en torno a lo que somos, que es una potencia de la vida. No queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.